recapitular a lo mejor, ¿no? Que es la cuestión de la ingeniería en software, las disciplinas a lo mejor de ingeniería en software, donde pueden a lo mejor estar inmiscuidos, toda la parte a lo mejor del diseño y paradigmas del diseño hasta llegar a la cuestión de SOA. Muchas veces van en cuestión del trabajo que se pueda tener, creo que es pues también importante y considerable, ¿no? Que ustedes puedan determinar cómo esas disciplinas se van a poder orientar o cómo esas disciplinas en su momento pues están conjugadas para poder trabajarlo y porque lo necesitamos a lo mejor en algún momento pues tratar de comprender o recapitular más que nada para que sea mucho más sencillo interpretar en cuestión de la propia aplicación. ¿Ok? Entonces decimos, ¿qué es la ingeniería en software? Y es parte de su carrera y es parte de lo que ustedes tienen y es parte también de lo que pues debemos de comenzar a aplicar. Llevan otras asignaturas, pero en cuestión de esto, pues a lo mejor vamos a tratar de enlazarlas para que puedan ser útiles y ustedes comprender cómo en la cuestión a lo mejor del desarrollo completo del proyecto puede ser útil. La ingeniería en software es el estudio de los principios y metodologías para el desarrollo y mantenimiento de sistemas de software. O también podemos determinar que es la aplicación práctica del conocimiento científico en el diseño y construcción de programas de computadoras y la documentación necesaria requerida para desarrollar, operar y mantener, ¿no? De acuerdo a lo mejor de los años, observen a lo mejor en qué año, en el 76, 78 más o menos definían en la cuestión de, ¿no? Corresponde también a la parte de la documentación que se necesite. Por lo tanto, pues también debemos de comprender que existe un proceso bastante completo que se debe de cuidar para que la aplicación o las aplicaciones estén puestas en marcha. También trata del establecimiento de los principios y métodos de la ingeniería a fin de obtener un software de modo rentable y que sea fiable. También contemplar que existen características que se ven y que también pues es importante contemplar y considerar que puede ser vendible en algún momento lo que podría ser nuestro proyecto. En su conjunto, pues también representan toda la cuestión de las metodologías que van a estar involucrados o que se pueden determinar. Entonces, en su momento, por equipos también tendrán que hacer su propio MIT para poder determinar qué metodología se va a pretender implementar dentro del desarrollo de su proyecto. Dentro de ellos, pues vamos a identificar, por ejemplo, algo que se llama un proceso unificado relacional dentro del término. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos saber que existen diferentes metodologías en la cuestión del diseño de software, que existen a lo mejor modelos que pueden ser aplicados y modelos que a lo mejor pueden ser también muy viejos en la cuestión de la aplicación, como los modelos en cascada, en la cuestión de la experimentación, en la parte a lo mejor rápida, en la parte del desarrollo, pero todos van enfocados a lo mismo, independientemente de cómo a lo mejor estemos organizados, pues siempre tenemos que darle la cuestión de todo el proceso completo para poder realizar un proyecto, es decir, llevar el enfoque ya a lo mejor ya más establecido en el análisis, en la cuestión del proceso, a lo mejor en el análisis obviamente de los requerimientos que se necesitan también para el desarrollo, en la cuestión de la propuesta, en la parte del desarrollo, prueba y la parte de la propia implementación. Dentro de los proyectos que ustedes han desarrollado, dentro de los equipos a lo mejor que se han formado y han establecido, por ejemplo, ¿cuáles fueron las cuestiones a lo mejor que no funcionaron? A ver, Edwin, ¿puedes comentarnos rápidamente qué no funcionó en la parte de tu equipo o qué no funcionó de lo que observaste en la parte a lo mejor de tu equipo para este cuatrimestre? ¿Del anterior? ¿Del pasado? Sí, del pasado o del que tú comentes, ¿no? Algo que tú digas, eso es a lo mejor para que todos en su conjunto puedan determinar qué es lo que no ha funcionado en el trabajo por equipo o lo que se ha desarrollado. Bueno, yo consideraría que es una cuestión principalmente de organización y de comunicación entre los integrantes del equipo, porque se puede hacer un perfecto análisis y una distribución de papeles y una coordinación buena de las partes del proyecto y definirlo perfectamente de qué parte va a trabajar cada integrante. Pero si no hay comunicación, no hay una relación
entre los integrantes, que se estén constantemente apoyando entre ellos. Pues al final las cosas no salen como están planeadas, y eso es lo que ha pasado en mi caso en cuatrimestres anteriores, principalmente. Ok, Edwin. Muy bien. En la cuestión de lo que menciona su compañero, pues es cierto, un factor indispensable o al menos importante en la cuestión del trabajo por equipo es la propia comunicación. Debemos de contemplar que pues va a ser un proyecto extenso, bueno, un proyecto que involucra a todos y que todos deberían estar de cierta manera inmersos dentro de él. Entonces, para saber y determinar cuáles son sus características, cuáles son los requerimientos que se dan, o al menos hacer el análisis completo de lo que se está solicitando, pues, en su momento. Entonces, si esa comunicación se pierde en algún momento, se deben establecer los canales, específicos en cuestión de, ¿sale? Dime, Alexis. Bueno, profe, también lo que he analizado de algunos equipos es que sí hablan, pero no termina de darse esa comunicación, ya sea por falta de compromiso o falta de empatía de algún integrante. Podríamos decirse que le encargan tal cosa el equipo a un integrante y los demás del equipo pues se están esforzando, se están dedicando a hacer todo lo demás para que todo esté bien, pero ese integrante del que encargaron una cosa no lo hace o lo hace hasta el último momento y todo mal hecho, y no se preocupa por el equipo que dice que se está esforzando de más. Cierto, Alexis. Muy bien. En cuestión de lo que mencionas, eso es bastante cierto. En cuestión a lo mejor del propio trabajo de equipo es la cuestión del compromiso. Y lo veíamos la vez anterior y lo platicábamos. Creo que también es importante que ustedes consideren, en cuestión de la propia comunicación, no esperarse, o al menos no determinar dentro del equipo o dentro de sus compañeros de grupo, que ustedes determinen, voy a hacerlo hasta el final y que lo puedan mejorar o que lo puedan componer, ¿no? O que puedan hacerle todas las mejoras o adecuaciones que son necesarias. Y voy a hacer lo mínimo para poder aprobar. Entonces, ustedes técnicamente ya conocen a sus compañeros, técnicamente ya identifican cómo serían o quiénes serían parte a lo mejor de sus integrantes y lo que sí ha funcionado. O sea, el objetivo también de lo que estoy platicando es que dentro de los procesos que se puedan establecer y los procesos unificados que se pueden llevar en la cuestión de software, pues también es importante este tipo de elementos para poder evitar los posibles problemas que se puedan presentar. Existen desde la cuestión de cómo determinar la calidad de nuestro proyecto, cómo determinar la cuestión de los errores que se pueden tener, cómo determinar, obviamente, la cuestión del funcionamiento que se pueda dar y cómo solventar esos errores o esos posibles errores que se puedan presentar en algún momento. Eso es sumamente necesario porque cada integrante tendrá un papel fundamental dentro del proyecto. Entonces, es también la cuestión del compromiso y por eso me interesa que ustedes determinen y que puedan ver con lupa con quiénes van a trabajar y cuál va a ser la función que van a tomar o que van a tener en su momento. Entonces, sí, es súper importante que ustedes puedan determinar. Estamos platicando la cuestión de los errores que han observado y que, pues, en su momento, pues, también tendremos que tratar de solventar o tratar de eliminar para que no suceda, porque, pues, todos están involucrados. Entonces, en ese trabajo, pues, también los diferentes líderes de equipo, pues, también van a tener un papel fundamental en cuestión de la asignación de esos trabajos y también el propio seguimiento que se le pueda dar. Si en algún momento algo que vamos a poder observar y que vamos a poder a lo mejor llegar en algún momento a decir, es que no está trabajando en mi equipo o no está trabajando esta persona en mi equipo y la voy a sacar, ¿no? Entonces todos están integrados y todos tendrán que tener ese papel fundamental, cada quien tendrá que ganarse esa calificación para poder ser asignado. Si lo vemos en la cuestión a lo mejor real, pues si lo vemos en una pequeña célula de producción, ustedes trabajan a lo mejor por proyectos, entonces el proyecto se compensa o se paga entregando el proyecto final, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues dirían, o sea, si fuera un trabajo por dinero, pues obviamente se le va a pagar al que esté haciendo la actividad y obviamente al que no, pues simplemente se le puede dar el adiós bye, ¿no? Entonces, creo que en esa situación también ustedes tienen que comprender que es súper importante que se pueden involucrar y buscar, si algún momento dicen, es que mi líder de equipo no me dijo que tengo que hacer, no me puso un entregable, no me puso un tiempo, no me puso a lo mejor un límite, entonces tampoco, o sea, cada quien independientemente, ya es su último
cuatrimestre dentro quizás de esta universidad. Entonces, ya es importante tratar de aplicar toda la cuestión del profesionalismo que sea necesario para poder ser aplicado y poderse observar, ¿no? Cada quien determinar que ya es la cuestión, a lo mejor como que la prueba final de lo que es el proyecto, porque el proyecto tiene que estar puesto en marcha. Entonces, tenemos que llevar toda la parte de la propia capacitación, toda la parte a lo mejor del propio interés que se le pueda dar y la satisfacción que se le pueda dar al cliente que nosotros tengamos como elemento primordial. En este caso, nuestro cliente va a ser la universidad, por lo tanto, dentro de ello, pues también tenemos que observar que sea aplicado, ¿no? Uno de los éxitos, yo les decía la vez anterior, creo que este proyecto corresponde al paso que ustedes van a dar en la universidad y lo que va a dejar huella en su universidad, ¿no? Entonces, en la cuestión de ese proyecto es importante que ustedes pues también traten de evitar o de podernos acercar a los errores comunes que hemos observado. Muy claro lo menciona a lo mejor Alexis, ¿no? En la cuestión de su proyecto, ellos a lo mejor en su grupo han observado la implementación de su proyecto y creo que en esa parte de satisfacción creo que ya está puesta, pero pues también en la cuestión de lo que observé en el trabajo por equipo, pues se tenía una buena empatía, se tenía un buen compromiso porque forma parte de un proyecto que ha resaltado en posición D. Acuérdense, en su momento, esto va a formar parte de su portafolio de egreso, que significa que pues ustedes tendrán que ir a solicitar en algún momento un trabajo, pues ya va a ser lo último, en su momento pues les faltan sus estancias, creo, pero pues ya creo que la parte de la recta final, ¿no? Entonces tenemos que tener un portafolio donde podamos ver o presentar lo que se ha desarrollado y cómo ha sido todo este mundo ya establecido, ¿no? ¿Qué significa? Que tenemos que tener un ambiente bastante controlado, un ambiente donde ya ustedes han trabajado, han desarrollado, han propuesto y han dado soluciones. Muchos, y yo lo decía también la vez anterior, creo que en la parte de decir, es que este no es mi problema, es que a lo mejor esto ya no me involucra, es que esto era de otro equipo, etcétera, etcétera, son diferentes situaciones que se van a poder tener que estar solventando. No quiere decir, diría su compañero, que van a hacer la actividad de otro, sino que tenemos que revisar en la cuestión del apoyo que se pueda dar para todos. Todos tienen que estar involucrados y esa es una cuestión fundamental dentro de esto. ¿Sale? Entonces, a su vez, todo eso nos va a llevar a la cuestión del proceso tal cual de la ingeniería de software. Es decir, estamos cumpliendo con todos los requerimientos, estamos verificando que se esté haciendo de acuerdo a los estándares establecidos y sobre todo a la solicitud del cliente y a cada quien determinar si utilizan la tecnología necesaria o al menos la tecnología que pueda ser apropiada, porque no el framework que pueda ser útil y que les pueda ayudar. Es importante decir, ok, cierto, si existen cosas ya disponibles para poderlo implementar dentro de lo que sería la aplicación, pues también va a ser importante que ustedes pues lo puedan ocupar y que les pueda servir. Bueno, en esta parte tendríamos que llegar a un consenso, es decir, todos los integrantes del equipo, bueno, los líderes del equipo, de acuerdo al trabajo, pues tendrán que defender el punto del por qué es necesario ocupar quizás esta tecnología o por qué sería lo bastante a lo mejor necesario para poderlo implementar. ¿Ok? Creo que la cuestión de tener a lo mejor ya un procedimiento unificado o un procedimiento ya relacional tal cual, que no es nuevo quizás, pero técnicamente de acuerdo a lo que se tiene, pues, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. ¿Están viendo un diagrama o están viendo? Si habla de la ruedita con colores, sí. Ok. De las flechas. ¿Que está en inglés? Sí, es que dice análisis, design, las disciplinas y enfoque iterativo de la red. Ok, excelente. Entonces, les decía, si es que no estoy viendo si lo están observando. Entonces, les decía, en este proceso relacional unificado, pues a lo mejor dirían, corresponde a lo mejor un ciclo establecido, cierto, pues debemos técnicamente determinar exactamente la planificación completa. Tenemos que planificar cómo sería esa estructura y en esa cuestión de reunión y esa cuestión a lo mejor de consenso, pues es lo que tenemos que establecer y este tiempo, o al menos en esos horarios de trabajo que tenemos asignado de forma virtual, pues es donde se van a dar estas cuestiones y todos tendrán que opinar, ¿no? En esa parte, si no estoy opinando, significa que estoy de acuerdo. Entonces, eso no tiene que suceder. Lo que no me interesa es que al final digan y señalen, es que a mí no me dijeron y yo no opiné. Entonces, todos están involucrados, todos nos estamos escuchando y es importante que puedan, pues, también
opinar sobre independientemente sea mínimo la cuestión de la opinión que puedan darse, pues, pero es importante que todos estén de acuerdo, ¿no? Determinar los requerimientos, la identificación de los análisis y diseño de lo que sería el proyecto, la implementación, la prueba, la evaluación y sobre todo la cuestión a lo mejor de la puesta en marcha. Todo eso, ese ambiente, pues ya puesto dentro de lo que sería técnicamente un proceso ya de desarrollo establecido. Dirían, podemos cambiar, cierto, se puede a lo mejor establecer un modelo quizás en cascada dependiendo de, o un modelo en espiral, pero es importante que todos en su consenso puedan determinar si es viable o no es viable. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar lo que vendría siendo la cuestión de la arquitectura establecida por SOA, ¿no? Entonces, en la cuestión de lo que a lo mejor compete, nosotros si vamos a estar en la cuestión del diseño, debemos técnicamente decir, ya comprendemos la problemática y por qué no dar posibles soluciones o distintas soluciones, dependientemente de sean a lo mejor, por qué no son viables o por qué sí pueden ser viables. Defender el punto, eso es importante, por cada equipo determinar cuál sería, ¿no? Pero también importante, si nosotros llegamos a un consenso de señalar cuál sería el más apropiado, entonces todos tendrán que apropiarse de él. ¿Qué significa? Que todos van a abonar o todos van a opinar en cuestión de buscar el beneficio para el propio desarrollo. No es simplemente, es que el equipo de Josmar fue el que lo propuso, que ellos lo determinen. No es así, ¿ok? Entonces todos se tienen que involucrar dentro del aspecto en la cuestión del diseño. Es un principio bastante aplicable. Entonces tenemos que buscar objetivos comunes. ¿Por qué? Porque a su vez esto nos va a servir para poder determinar que de acuerdo a lo que se tenga, el problema va a ser involucrado para todos, el problema va a ser una solución también puesta para todos. Entonces todos tendrán que defender el punto y todos tendrán que aplicar lo que sea necesario para poder tener un estándar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en la cuestión del manejo de colores o estándar o en la paleta de colores que se pueda tener de la universidad, por ejemplo, pues hay que llegar al estándar y determinar cuáles podrían a lo mejor ser estos aspectos, ¿no? Si voy a manejar una paleta de colores en azules o colores en hexadecimal, pues también determinar cómo sería y que todos puedan trabajar en el conjunto. Es decir, los que vayan a estar integrados en la parte de diseño, a lo mejor, pues ellos tendrán que trabajar y defender el punto de decir, ok, se va a trabajar con este diseño, ¿el por qué? Porque forma parte a lo mejor de la identificación de la universidad, forma parte de los colores de la universidad, es lo que representa la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, todos deben de estar en su conjunto, en la parte propia a lo mejor de lo que podría ser quizás su repositorio o su drive o donde ustedes pueden contemplar dónde va a ser su propio trabajo. Entonces ya ahí más o menos estaría establecido. ¿Ok? Algunos alimentos desde la parte a lo mejor decíamos, y eso formaba parte quizás de una pequeña exposición, pero pues al menos para hacerlo un poquito más rápido, en la cuestión de los diferentes paradigmas que se pueden ver en la parte de programación, pues ya sabemos que existe. Creo que hicieron una aplicación en ensamblador. ¿Hicieron una aplicación en ensamblador? No me acuerdo. ¿Llevan una materia de ese tipo? No llegamos a ejecutar la aplicación como tal. Llegamos al diseño, creo, nada más. No estoy segura, no recuerdo bien. Hicimos mini programas en el ensamblador, pero no una aplicación. Ok, llegaron a la parte, por ejemplo, de ver colores o algo así, colocar, no sé, dibujaron una bandera o algo así, no sé. Sí, profe, eso sí lo vimos. Hicimos la bandera de México y creo que también era hacer cierta letra que se mostrara en la pantalla, una letra en específico y así. O llenar la mitad de la pantalla con una letra. Ok. Ok, entonces, dentro de ello, pues vamos a comprender. Creo que una de las, no sé si fueron ventajas o desventajas, no sé cómo lo determinen ustedes. ¿Cuáles eran a lo mejor las desventajas o la desventaja primordial de esto? De lo que observaron? Isaac, ¿cuál fue la desventaja de hacer algún programa en ensamblador? O las dificultades más que nada. Pues el entendimiento de las las referencias hacia la memoria era muy
para mí era muy complicado entender esa parte. Ok. Porque Yo se trabajaba con, creo que el sistema hexadecimal, no me acuerdo muy bien. Ok. Entonces, bueno, la cuestión de comprender exactamente cómo son las instrucciones, cómo se dan y sobre todo comprender exactamente lo que se hace, cuándo sí subir, cuándo sí restar, cuándo agregar y cuándo a lo mejor no aplicarlo, porque técnicamente, bueno, en teoría está haciendo la utilización a lo mejor de símbolos o mnemónicos que decíamos en la cuestión de cómo darle una funcionalidad, para que pueda hacer algo dentro de la propia pues aplicación. Entonces ahí pues fue una parte de un experimento, por llamarlo de alguna manera, que ustedes a lo mejor trabajaron e identificaron, ¿no? En la cuestión de cómo fue pues también la propia evolución, así como la tecnología ha evolucionado, pues en la cuestión del software también ha evolucionado y por lo tanto es lo que nos debe de ayudar para decir, ok, si existen nuevas cosas que se pueden implementar, ¿por qué no? Pues también tratarlas de agregar a lo que podría ser el proyecto. Y lo mencionábamos a lo mejor en los proyectos de web o en los proyectos a lo mejor de distintos, ¿no? En la actualidad, ¿no? En la parte actual diríamos, en las aplicaciones que están por internet, en la actualidad, ¿qué es lo nuevo que ustedes observan en esas aplicaciones que ya están funcionando? ¿Qué es la parte a lo mejor nueva que ustedes ven? Que a lo mejor puede ser común o puede ser a lo mejor no tan común. ¿Qué es a lo mejor la parte nueva que ustedes observan? Por ejemplo, no sé, entran en una tienda, no sé, departamental, y que ven en la página de internet de esa tienda, que antes no se veía. ¿Puede repetir su pregunta, profe? Sí, ¿qué es la parte nueva que a lo mejor ven en las páginas de internet en la actualidad? De cierta manera no es tan actual, bueno, porque fue cambiando y fue evolucionando. Los banners, profe. Los banners, ok, podría ser. Bueno, la cuestión de los banners La que pueden interfaz ser, misma. ok, la propia interfaz, la Sí. parte del diseño, ok, ha Algunos se mejorado, volvieron creo. minimalistas. Son minimalistas, ok. Kevin, perdón. Los bots para los chats. Antes no se utilizaban. Los bots para los chats. Excelente. Francisco. Que ya prácticamente todo es interactuable. Todos los módulos de una página web tienen interacción, ya sea con pequeños cuadritos de texto, algunos cuadros invisibles, o de una u otra manera todo el texto, todo el conjunto de la página se puede interactuar. Cierto, así como lo menciona Kevin, lo menciona Francisco, igual en la cuestión de Alexis, en la cuestión de la modificación, pues han cambiado, han mejorado, han sido minimalistas, la cuestión de la carga también ha sido también mejor, es mucho más rápida, etcétera, etcétera, y todo va en función también de la propia tecnología que se puede establecer, y también cuestiones nuevas, ¿no? Ya mencionaba también la cuestión de ya ocupan un bot, ya ocupan una cuestión de inteligencia también artificial, independientemente dirían ustedes, es que es una página de internet y no necesita inteligencia artificial. Técnicamente, en cuestión de cómo pueda funcionar el bot, pues la ayuda que se pueda promocionar o que pueda darle al cliente, pues corresponde también a una experiencia de usuario que puede catapultar lo que podría ser su propia página a la propia empresa. Acuérdense que uno de los objetivos de tener una extensión de nuestra empresa por internet es que se puede dar toda la disponibilidad, ¿no? Lo que vamos a buscar dentro de las aplicaciones es que los usuarios puedan entrar, puedan comprar, puedan adquirir, puedan buscar, puedan filtrar, puedan realizar una infinidad de cuestiones que pueden darnos la captura del cliente y sobre todo con esto aumentar la productividad de las empresas, independientemente del tipo del cual pueda ser. Si pueden ser a lo mejor para cuestiones comerciales o cuestiones a lo mejor que puedan ayudar a las personas o a la sociedad, ¿no? Acuérdense que hay diferentes aplicaciones que se puedan dar, pero lo que tenemos que buscar es cómo establecer esa mejora en la aplicación, ¿no? Así como ha evolucionado la cuestión de la parte de programación, donde decíamos, usamos el ensamblador, usamos a lo mejor lenguajes procedurales, en la cuestión a lo mejor de utilizar C, ya en cuestión a lo mejor de implementar cuestiones quizás de módulos que se puedan tener, etcétera, etcétera. Creo que de ahí pues ya formaría parte de otros elementos que ya han mejorado, ¿no? Ya trabajamos con la cuestión de la mejor programación orientada a objetos, sabemos que la importancia, sobre todo de la propia
distribución que se le pueda dar, es decir, organizar correctamente el código. Eso es también importante y se los comento porque como van a programar diferentes personas y van a estar involucrados todos, establecer cuáles van a ser estos parámetros, es decir, determinar cómo se van a utilizar, por ejemplo, unas variables. Si las variables, por ejemplo, en cuestión del manejo de métodos, van a empezar con letra mayúscula. Si, por ejemplo, en la cuestión a lo mejor de algunas funciones o algunas, algunas funciones, algunos elementos que se puedan establecer con minúsculas, en la hora de programación, toda la cuestión documentada en la parte del código, que muchas veces no las implementamos o no las ocupamos porque a lo mejor se nos hacen tediosas o simplemente por no decirlas o no simplemente no escribirlas o no señalarlas porque dicen, sí, yo soy el mismo programador y yo puedo trabajar con mi código, ¿no? Acuérdense que un código escrito hace 10 años, pues no es lo mismo tratar de revisarlo y tratar de hacer una mejora. Entonces, desde hecho, un código escrito el año pasado para poderlo implementar ahora, pues también dirán ustedes, son cuestiones de lógica, cierto, pero muchas cosas también cambian a la par y también muchas cosas pues también se nos olvidan, ¿no? Entonces, es importante la cuestión de la documentación para saber el contexto del módulo, para identificar quién lo hizo, para saber a cuándo se modificó, si se va a hacer un pull o si se va a subir a un repositorio, pues identificar, ok, quién lo está haciendo. ¿Por qué? Porque hay que llevar el control, el proceso ya completo de este control para determinar exactamente cómo se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque si es un trabajo por diferentes equipos y el proyecto en algún momento alguien lo daña o alguien por error sube alguna modificación que no es correcta, o una modificación que simplemente ya estaba obsoleta, entonces está dañando por completo el proyecto. Entonces hay que cuidar el proyecto. Entonces, en la cuestión de los análisis y del análisis que se esté dando desde un principio, el consenso tiene que estar de acuerdo, bueno, todos tienen que estar de acuerdo, todos llegar a un consenso, los integrantes determinar y informar a sus propios células, de determinar cuál fue el punto final, y sobre todo la cuestión de quién sí puede hacer y quién no puede hacer. Los permisos también necesarios de quién sí puede dar una modificación al proyecto completo y quién no. Entonces, eso también saber, ¿no? Quiénes se van a poder involucrar. Todas las cuestiones de paradigmas que se pueden implementar en la cuestión del proyecto, pues también tiene que estar ahí puesto. Es decir, independientemente de cómo sea. Patricia, perdón. Dime, Patricia, ¿estás escribiendo en el chat? No tiene micrófono, Patricio, profe. A ver, ¿puedes escribir en el chat, Patricia? Oiga, profe, tengo una duda. Dime. Su tarea que puso, que se entrega en 1 hora, ¿en qué consiste? Porque... Okay, te vamos a llegar a ella. De hecho, sí. A la siguiente hora la van a trabajar lo van a trabajar. Ok, profe. Patricia... Ok. Bueno, entonces, en cuestión de lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, decimos, todos los diferentes elementos en la cuestión de programación y paradigmas de programación que se puedan establecer, más o menos las identificamos y las conocemos. Ok. Entonces, les decía, tenemos que determinar cuándo SOA se va a aplicar o cómo va a ser el establecimiento de esto. A lo largo de lo que les he platicado, siempre les he comentado el trabajo en equipo y el trabajo en distribución y el trabajo en organización. Entonces, técnicamente eso no es tal cual un paradigma que se pueda decir, voy a aplicar programación orientada a objetos, o voy a aplicar cuestiones web, o voy a aplicar a lo mejor un lenguaje en específico. No, todos se pueden involucrar independientemente de cómo sea el resultado o cómo vaya el resultado a fin para poder decir, ok, todos están involucrados y van a un mismo resultado. Independientemente de la tecnología establecida, todos tenemos que llegar a ello, ¿ok? Ok, entonces les decía, técnicamente la parte de SOA, entonces decimos, o sea, los paradigmas que se puedan tener y los diferentes formas de programar que puedan tener,
pues van a ser involucrados y todos van a ser a lo mejor en su conjunto. Pero técnicamente eso se orienta a la organización y al negocio, no al paradigma de programación. Entonces, ahí debemos de considerar la facilidad que pueda tener el proyecto de dar la solución, la facilidad que te pueda dar la cuestión del dinamismo que pueda establecerse en cuestión de la organización y sobre todo la estructuración que pueda tener a lo mejor el proyecto. ¿Por qué? Porque van a medir otros conceptos que se llaman, por ejemplo, orquestación de servicios. Vamos a poder identificar el término tal cual de servicio que veíamos la vez anterior, que ustedes a lo mejor necesitan identificar cómo sería a lo mejor tal cual el proceso ya organizado, cómo a lo mejor los diferentes frameworks que quizás puedan establecer o puedan determinar que puedan ser ocupados, cómo se van a relacionar, como el front-end o como el back-end, pues también forman parte a lo mejor de un servicio que se pueda establecer y determinar. Entonces, de ahí viene la cuestión de cómo vamos a comenzar a organizarnos, ¿no? Entonces, técnicamente decimos, ¿no? Hay muchos conceptos y nos podemos a lo mejor hasta asustar en cuestión de determinar cómo es la organización que se pueda dar, cómo es a lo mejor la parte de decir, ¿no? Vamos a competir tal cual con todos los proyectos que existen en la actualidad. Pero siempre les he comentado, las cuestiones de innovación, las cuestiones distintas, las cuestiones a lo mejor que son representativas de algo, pues son los que a ustedes les hacen resaltar, ¿no? No es simplemente así como que hacer por hacer. Tenemos que buscar ciertos elementos que puedan ser útiles en esa sección. Entonces, debemos de considerar, ¿no? Todos el trabajo en conjunto y la asignación de tareas y la cuestión a lo mejor de tiempos, del establecimiento de tiempos, son los que nos van a servir para poder apoyarnos en la cuestión de la entrega a tiempo, el entregable como tal. Dirían, voy a tener más actividades, voy a tener más tareas, etcétera, etcétera. Creo que solamente conmigo, independientemente de la cuestión de móviles también, que ahí pueden implementar y también tratar de enlazarlo, que les puedan servir. Entonces son muchos elementos que vamos a poder encontrar y que quizás van a poder estar en contra de nosotros en la cuestión de la aplicación, pero creo que de ahí viene la cuestión de surgir, ¿no? Creo que tal cual el SOA, pues es un estilo de arquitectura de software, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que determinar que van a ser a lo mejor diferentes servicios reutilizables que van a ser a través de diferentes interfaces. Una sección a lo mejor, que puedan ustedes interpretar, ¿no? Independientemente del proceso, ¿no? Entonces, ahí ustedes, creo, en la parte del proyecto, pues va a ser, se los voy a comentar, pues de una vez, pues a grandes rasgos, en cuestión de, pues, el proceso de tutorías, ¿no? La automatización del proceso de tutorías que ustedes puedan llevar a cabo. Y esa va a ser la cuestión de la división, ¿no? Independientemente. Creo que uno de los aspectos, no sé, en cuestión de la organización, no sé si involucra a su familia o no sé si involucra a sus papás, por ejemplo, creo que ya no, en esta parte. Entonces, creo que ahí sería a lo mejor otra sección, ¿no? Entonces, si en algún momento dirían cuestiones a lo mejor de avisos en la parte de tutoría, cuestiones a lo mejor de implementaciones o evaluaciones, ¿por qué no? Que se puedan dar, etcétera. A lo mejor, no sé, si quieren implementar una cuestión móvil en la parte de tutorías, pues también podría ser adecuado, ¿no? A lo mejor para mandar algún mensaje o algo que pueda servirle tanto para tutores como para propios alumnos, ¿no? En la parte a lo mejor de una preparatoria es mucho más complejo, siento, porque ya involucra a la parte familiar. No sé si en su programa de tutorías o el programa de tutorías que llevan ahorita, tienen un tutor ahorita, ¿cierto o no? Entonces, con la parte de su tutor, pues también poder trabajar con ello para determinar más o menos cómo se hacía. Por ejemplo, ¿han llenado algún formato de tutorías o algo por el estilo, donde se dan de alta cuestiones de ese tipo, donde pueden a lo mejor hasta plantear cuestiones socioemocionales? ¿Les pasa? ¿Les han hecho algún cuestionario, un test de ese tipo o no? Me acuerdo que creo que los primeros cuatris nos lo llegaron a hacer una vez, si no mal recuerdo. Pero, ¿ahora ya no? No tengo recuerdo de que nos hayan hecho algún test así o una sesión así. Ok.
Bueno, a grandes rasgos, en la cuestión a lo mejor de ese manejo, muchas veces pues ya involucran, por ejemplo, cuestiones de asesoría individual, de a lo mejor pláticas con el psicólogo o con otros elementos, otras instituciones a lo mejor que puedan darle apoyo a los estudiantes. Eso también, diferentes canalizaciones que se puedan dar, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de platicar con la encargada, me parece que es una encargada de la cuestión de tutorías, para saber exactamente si puede ser viable o no, y si no, pues también determinar cuál sería otra propuesta que se pueda. Definitivamente es la cuestión a lo mejor del trabajo que se pueda dar con tutoría. Esa sería a lo mejor la cuestión del proyecto, que puede hacer el proyecto grupal, pero pues también voy a pues solicitar la cuestión del permiso, ¿no?, que se pueda necesitar para poderlo hacer. Creo que Josmar o otros, no sé si todos están trabajando en otro proyecto institucional. Josmar, ¿estás trabajando en un proyecto institucional, Josmar? Ok, evaluación docente. ¿Quién otro está? Pedro. Estoy en el de módulo de horarios. Ok, de horarios. Edwin. Mande. ¿Tú estás trabajando en un proyecto de la escuela? ¿De la universidad? No. Sí. No, ok. ¿Quién más está trabajando en un proyecto de la escuela para saber? Patricio. Abner. Abner. Isaac. Abner, ¿en cuál estás, Abner? Estoy trabajando en el módulo de periodos, grupos y horarios. Me toca la parte Igual yo, profe. del usuario docente. Ok, pero entonces estás técnicamente en la sección de horarios. Es las tres, solo que para el usuario docente. Okay. Pero yo estoy en la parte del front. Ok. ¿Quién más? ¿Isaac? Yo igual, profe. Sí, profe. Igual Sí, estamos igual en la parte del ese grupo de módulo. horarios. Okay. En ese módulo. ¿En cuál están, Rubén? Isaac. Grupos y horarios. Grupos y horarios, estoy en la parte de base de datos. Yo en el back. Ok. Algunos de ustedes están conmigo en estancias, ¿eh? Algunos de ustedes están conmigo en estancias, no recuerdo cuáles son. Sí, profe, yo aparece su nombre que en estancias 2 en mi carga horaria. Ok, Profesor, una pregunta. Dígame. No sé si nos pueda decir quiénes están con usted, porque la escuela a nosotros no nos proporcionó en nuestra carga horaria nombres de los profesores que nos tocan. Entonces, por ahí nuestro tutor, que es Cristian, investigó quién iba a estar a cargo de las estancias 2 y nos pasó igual otro nombre. O sea, en el módulo nos aparece que es usted, pero por parte de la escuela nos dieron otro nombre. Entonces, si hay unos que están con usted, pues nos ayudaría compartiéndonos esa información. Ok, sí, claro que sí. Ahorita lo trato de revisarlo para que les comente quiénes aparecen, ¿no? Igual, técnicamente, pues me dan un nombramiento, ¿no?, donde diga que soy su profesor, me parece, o algo así. Y pues no lo tengo todavía, pero al menos ya observé que sí está. Sí están. Ahorita se los trato de compartir. ¿Ok? Entonces, técnicamente en la cuestión de decirles, de organizarnos, pues también en la cuestión del proyecto, pues creo que debemos de todos, apoyarnos en la cuestión de decir, ok, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cómo se necesita? ¿Y qué se puede implementar? Entonces, todos en la cuestión de trabajo, o no sé, por ejemplo, bueno, de acuerdo a su experiencia, ¿verdad? A lo mejor, no sé, Josmar, Isaac, Abner, en la cuestión, ¿cómo se organizaron? O sea, ¿existió, determinaron, se juntaron, platicaron, etcétera, etcétera? Dime, Abner. Como yo estaba en el equipo de ellos, estábamos en el mismo equipo, el líder, bueno, nuestro líder que era Lucas, el de la tarde, que nos asignaron por Manuel,
él se encargó como fue el intermedio. Bueno, amigo, así él me decía más o menos que ya yo lo fui haciendo. Pero ya no platiqué con los demás. Solo con el de back, que era Rubén, era con el que estuve platicando, pero directamente con él. Y yo fui el front. Ok. Bueno, entonces, dentro del proceso, pues vamos a determinar, y lo que les decía, en la cuestión de involucrar a todos los integrantes, pues va a ser sumamente necesario para que, pues al menos podamos llegar al éxito de lo que podría ser nuestro proyecto. Ahorita estamos tratando de comprender, pues técnicamente, cómo es la cuestión de la estructura y cómo a lo mejor lo vamos a aterrizar dentro de lo que va a ser nuestro proyecto. Entonces, comprender técnicamente lo que hacen servicios, lo que hace a lo mejor la lógica del negocio implementado o representado dentro de una aplicación. Entonces, es lo que compete, ¿no? Que ustedes determinen si todo es correcto y comprendido de cierta manera. Creo que es importante señalar, si en algún momento algo no comprenden de acuerdo a un requerimiento, es importante también señalarlo. ¿Por qué? Porque técnicamente si algo comprendemos mal, no podemos tratar de imaginarnos cómo serían las cosas, porque esa es también una de las cuestiones y de los grandes problemas que se puedan a lo mejor tener, ¿no? Si nosotros solamente observamos o simplemente esperamos a que nos digan alguna situación, pues no es correcto, porque entonces diríamos, ¿no? Observando la gráfica, decimos realmente cómo nos imaginamos, ¿no? Alguien se imaginó que les están a lo mejor solicitando un columpio, como de acuerdo a la explicación, ¿no? También determinar, hay cosas que sí se pueden hacer y cosas también que tienen ciertos niveles de dificultad y hasta dónde se puede llegar. Entonces, para que ustedes pues también puedan tratar de comprender, ¿no? Cuando es una nueva aplicación, cuando es una nueva aplicación, cómo se puede a lo mejor implementar y cómo tendríamos que buscar las diferentes a lo mejor soluciones. Técnicamente decimos, no sé, se puede comprar lo mejor de lo mejor, pero hasta cuestiones a lo mejor de inteligencia artificial aplicadas a un motor que se encarga de poder hacer ese análisis, pues también se paga. Y si en algún momento decimos, ok, hacemos un proyecto y fue gratuito, cierto, pero también si hay requerimientos o cosas o elementos a lo mejor que los hacen distintos o elementos a lo mejor que hacen que el proyecto pues también sea formidable, por llevarlo de alguna manera, pues también contemplar todo lo que se ocupó o todo lo que se requiere para que pueda ser funcional. Entonces, si observamos la gráfica, lo que se imaginó, cómo se documenta el proyecto es lo más adecuado o lo más gracioso, porque no hay nada en la cuestión de la documentación, y ese es uno de los problemas bastante reales, y es lo que pues vamos a tratar de evitar. Entonces, significa que en nuestro proyecto debe haber un manual de usuario, un manual de programador, y debe haber también una cuestión de cómo sería la parte a lo mejor de la integración o la propia capacitación. Es decir, dentro de sus equipos determinar quién va a capacitar al personal para poder ocupar a su proyecto. ¿Ok? Entonces van a haber diferentes tareas y por eso se los comento para que también ustedes pues sepan, ¿no? En la cuestión de la integración, es decir, va a existir o debe de existir una cuestión de capacitación. Eso ya depende también de cómo sus integrantes puedan organizarse. Puede ser por algún video, puede ser una sección presencial, etcétera, etcétera. Eso también lo vamos a tomar en cuenta y en consideración. Entonces, independientemente, todos somos un mundo y observen a lo mejor de acuerdo a sus integrantes, todos van a opinar, o espero más bien que todos puedan opinar, pero también todos llegar siempre a algo común que nos pueda ayudar para poder crear o armar el proyecto final, ¿no? En la cuestión de lo que vemos, ¿no? En los 60, 70, 80, 2000, de hecho, en la parte del auge de las páginas de internet, pues estaban técnicamente en los 2000, ¿no? Ya simplemente en la cuestión de poder visualizar una página de internet ya bastante interactiva. Bueno, en esa época no era tanto, pero en la actualidad pues ya son más cuestiones a lo mejor implementadas. Entonces, técnicamente en la cuestión de la industria en software, la lógica de negocio ha tomado un auge bastante importante. La cuestión a lo mejor de las propias actividades y los diferentes servicios o términos son también importantes, porque ahora ya las diferentes secciones o los diferentes elementos que se puedan tener ya van a ser a lo mejor secciones llamadas o denominadas servicios. Entonces, dentro de esos elementos pues ya vamos a determinar cuántos servicios vamos a dividir, cómo se van a centralizar, cómo van a lo mejor estar
todos aplicados a la lógica, es decir, de cómo funciona, cuál es el concepto, cómo va a ser aterrizado dentro del proyecto, quiénes van a ser a lo mejor los servicios que van a ser como una especie de intermediarios que nos ayuden a enlazar a los demás elementos. Ahí tenemos que contemplar que tanto el front como el backend va a ser denominado servicio. Entonces, dentro de ellos, ¿cómo van a estar? Pues también enlazados. También comprender si nuestro proyecto va a tener diferentes fases o diferentes, a lo mejor, niveles de aplicación. ¿Por qué? Porque dentro de ello, pues también, en la lógica del negocio, en el análisis de requerimientos aplicado a la lógica, pues también del negocio, debemos determinar, ok, dentro de los servicios, ¿qué nivel va a tener, por ejemplo, SOA? ¿Cómo va a ser establecido a lo mejor en esas secciones que puedan ser aplicados? ¿Cómo los diferentes servicios pues también se van a tener que enlazar? Creo que en la cuestión de eso nos va a permitir comenzar a crear y armar lo que sería esta arquitectura. Es decir, ¿en qué servidor va a funcionar? ¿Cómo va a estar puesto en marcha? ¿Con qué a lo mejor elementos vamos a contar para poder darle esta, no sé, ser habilitado para que pueda ser ocupado, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos aspectos también podría involucrar, ¿por qué no? Bueno, si fuera a lo mejor una empresa ya suya o una empresa ya, no sé, estuvieran pidiendo parte de esta cuestión de arquitectura, a lo mejor, pues, ¿por qué no decir, no? Hasta cuál sería la máquina o las computadoras necesarias o el servidor necesario para que pueda estar funcionando. Es decir, si se vende una aplicación de ese tipo, ya podría hasta involucrar, perdón, la cuestión del hardware, es decir, hasta en qué servidor tendría que estar funcionando para que pueda estar alojada su aplicación, ¿no? Y contemplar todos los elementos y los requerimientos que se puedan tener. Técnicamente, entonces, decimos, no es una metodología, no es a lo mejor una forma de programar, es técnicamente una cuestión de arquitectura que nos pueda servir para podernos organizar, poder tener niveles, poder tener diferentes servicios. Todo esto en su conjunto se llama orquestación, es decir, cómo vamos a orquestar el proyecto final. Todos involucrados, pues en su conjunto, si lo analizamos tal cual como dice el concepto, como una orquesta como tal, pues uno, si fuera una encuesta, a lo mejor, perdón, una orquesta como tal, pues unos, por ejemplo, están a lo mejor tocando un instrumento, un violín, a lo mejor una trompeta, a lo mejor una flauta, a lo mejor otros elementos, a lo mejor que hacen en su conjunto pueda tener una armonía correcta en cuestión de una melodía, por llamarlo de alguna manera. Entonces, en esos términos, pues también, si lo vemos aplicado a la cuestión de programación, ¿qué significa? Dentro de esa arquitectura implementado a un proyecto, pues debemos de comprender que todos van a estar también enlazados, todos en su conjunto deben armonizar y todos en su conjunto deben permitir también intercambiar información, lidiar con posibles cambios, modificar cuestiones a lo mejor que pudieran estar construidos construidos opuestos. Entonces, ¿qué significa? Que dentro de esto, pues vamos a poder también tener nuestro enfoque iterativo. Los diferentes cambios que se puedan dar, también documentarlos. Es importante. Si se hacen cuestiones a lo mejor que son, a lo mejor, cambios o modificaciones que se puedan tener, pues también se tienen que documentar. Todo el proceso tiene que estar completamente documentado para que el proceso también se pueda estar dando. Entonces, técnicamente en la cuestión de poder decir, existen elementos de diseño, existen elementos de implementación, existen elementos a lo mejor tal cual en la cuestión a lo mejor de desarrollo, pues debo de contemplar, ¿no? Técnicamente ver un esquema gráfico, cómo es la organización, cómo es el proyecto que me están dando, cómo es el flujo de la información. Eso les tiene que dar claro a todos los integrantes del equipo. Cuando ya tengamos el proyecto y los requerimientos ya del proyecto final, entonces ya decir, ok, involucrar a todos, señalar y explicar cómo es el flujo de la información. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, si estamos hablando de una cuestión de tutoría, si un alumno es canalizado a una sección, si es canalizado a algún rubro, si un profesor a lo mejor es asignado como asesor, etcétera, etcétera? Hay diferentes secciones que debemos de comprender para que todo tenga una, pues, buena funcionalidad como tal, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, creo que la cuestión de la estructura es determinar, ¿no? La parte de los servicios que se pueden estar dando, cómo de cierta manera pues vamos a poder identificar a cada elemento. Entonces, los servicios de front, los servicios de back, los servicios a lo mejor que se puedan establecer, pues van a ser bastante, o deben de ser comunes a lo mejor para todos dentro del proyecto, y determinar quién va a ser el bus de servicios, cómo se van a integrar y determinar cuál sería esa tecnología aplicada.
Entonces, una de las características que tiene SOA es que es distribuido como tal, es decir, pues independientemente de los módulos, independientemente de la plataforma donde pueda estar funcionando, pues tienen que estar distribuidos y todos enlazados en algo común, que en algún momento podría ser hasta algo denominado como middleware, o dirían ustedes, si tenemos a nuestro servicio o nuestra base de datos ya completa, o al menos ya especificada y normalizada, eso también está dentro del proceso. Eso es sumamente importante. Creo que una de las bases fundamentales es que la base de datos esté lo más clara posible antes de iniciar el proyecto. Y todos también, espero, la cuestión de su propia, bueno, de que se puedan involucrar para que todos puedan dar los puntos de vista, porque en algunos a lo mejor nos perdemos en cuestiones a lo mejor, asignar algún trabajo. Entonces, si eso no lo tenemos como tal, entonces va a ser así como que bastante complicado, porque pues estar parchando una base de datos, haciendo una modificación constante, es una problemática, sobre todo porque va a arrastrar a todos los demás integrantes de los equipos. Entonces, yo se los comento a grandes rasgos para que pues, ustedes también puedan determinar, que todos puedan opinar, que puedan decir, ok, en esta base de datos, a lo mejor en esta tabla me hace falta esto, acá puede existir una relación, o es importante etcétera. Entonces, para que no caigan también en, es que lo dijo Isaac y él lo tiene que hacer, porque no es así. Todos deben escuchar a sus compañeros y deben tratar siempre de involucrarse. ¿Sale? ¿Por qué? Porque técnicamente el proyecto pues debe ser confiable, técnicamente el proyecto pues debe ser usado, ¿no? No es así como que es que le hice clic en un botón y no guardó el dato, a lo mejor no se registró, no se puede exportar, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que contemplar y considerar. Todos tienen que estar en la cuestión de cada sección que le pueda tocar a cada quien, involucrarse y tratar de armar toda esta estructura. Creo que en esta cuestión es importante que ustedes puedan determinar que todo tiene que estar puesto, todo tiene que estar comunicado. La palabra clave, dirían hoy, del día de hoy de Plaza Sésamo, es la cuestión de la comunicación que se pueda dar, que todos sepan, se hizo una modificación a la base de datos, informarlo, se hizo una modificación en el código, se estableció a lo mejor una nueva estructura, se identificó una tecnología puesta nueva en marcha y todos hay que aprenderlo, hay que determinarlo, hay que modificarlo, hay que pues usarlo como tal, etcétera, etcétera. Entonces, para que ustedes puedan terminar y llevar a buen término lo que podría ser parte también de su propia aplicación, ¿ok? Entonces, todos están involucrados y eso es bastante necesario para que podamos trabajar. Como actividad, ahí decía, en la cuestión de lo que tenemos como tarea para finalizar el día de hoy, es un pequeño artículo que tiene 8 hojas, dirían ustedes, para que lo puedan leer. Esa es la tarea del día de hoy. Es una cuestión de analogía donde una empresa está tratando de implementar lo que es SOA en una aplicación o en su aplicación o los que pueden estar involucrados. Entonces, el objetivo es que ustedes puedan tratar de hacer una lectura sobre todo y determinar cuáles podrían ser esos aspectos o cómo podrían ser esos aspectos a lo mejor establecidos con unas preguntas que les pueden dar. Por ejemplo, dice, ¿cuál es el objetivo del artículo y en qué parte del mismo consideras que viene? ¿Sale? A ver, ¿dónde están los comentarios? Sí, Israel. Dime, Francisco. Profesora, que pueda poner más tiempo de la tarea porque, no sé, el artículo no es tan pequeño como para que se termine en 40 minutos o para entenderle bien. Sí, lo voy a dejar por la tarde, pero es importante que tomen el tiempo para poderlo leer, porque sí es importante tratar de comprender, porque a lo mejor van a existir algunos aspectos que quizás no puedan ser a lo mejor tan claros, porque pues ya maneja otros términos. El artículo no es nuevo, Entonces, si ustedes observan en cuestión de lo que vamos trabajando, es más o menos para que se den una idea de cómo se pueden estar involucrando otros, diferentes servicios independientemente de cómo sea, a quién representa. De hecho, lo vamos a platicar la siguiente clase. Me interesa que lo lean porque pues voy a tomar en cuenta también la parte de su aportación, ¿no? Que ustedes puedan pues también opinar en cuestiones de elementos, ¿no? Que ustedes puedan señalar, esta empresa a lo mejor se integró de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces, otras preguntas que les van a hacer, que está ahí puesto, es, describe la contribución que intenta hacer el artículo. Está explícito en el texto. Si es así, ¿en qué parte? Es decir, pues voy a leer y exactamente dónde
técnicamente está aplicando SOA o por qué está aplicando SOA. Y es una respuesta de cada quien, no es así como que, ojo, no es que yo voy a cortar una parte del artículo y lo voy a pegar como respuesta porque no es así. ¿Me explico? Todas las respuestas son con explicaciones propias y eso también implica que tengan que leer el artículo. ¿En qué aspectos estás de acuerdo con los autores y en qué aspectos no estás totalmente de acuerdo? Si, por ejemplo, señalan a lo mejor que integraron a lo mejor una nueva tecnología o una nueva metodología en algo y no fue tan correcto, ustedes lo observan que no fue así, entonces también es válido decir, ok, eso se pudo haber cambiado con esta tecnología, eso a lo mejor pudo ser distinto, o a lo mejor no estoy de acuerdo o no considero adecuado la implementación de SOA con esta, por ejemplo, con esta tecnología, o por ejemplo, quizás no aplicaron UML y era más fácil, no sé, algo que ustedes consideren de acuerdo también a lo que conocen. ¿En qué aspectos te parece novedoso el artículo? En la cuestión de novedoso, cómo quizás fue implementado, o quizás los errores o la problemática que se pudieran tener. ¿Consideras que el artículo es deficiente en algún modo? A lo mejor diría, porque puede ser obsoleto quizás, o porque a lo mejor, de acuerdo a la propia aplicación tal cual, a lo mejor ya no es tan fluido, ya no es a lo mejor tan adecuado, o podría ser cuestiones a lo mejor distintas. Y describe el mensaje del artículo con tus propias palabras, lo que comprendiste del artículo y cómo en su momento pues también pueden estar involucrados. Lo que necesito que traten de aterrizar en cuestión de comiencen a imaginarse cómo el proyecto pueda ser aplicado con la arquitectura, ¿sale? Es decir, cómo vamos a comenzar a dividir todo lo que puedan ser los distintos servicios que se puedan tener y en algún momento, ¿por qué no comenzar a organizarlo? Entonces, creo que les encargué de tarea la cuestión de sus propios equipos. No sé si ya los tengan. ¿Ya tienen a sus equipos todavía? ¿O cómo vamos? Israel, ok. Si los pueden escribir por el chat para que les pueda tomar nota. Voy a habilitarles la cuestión del tiempo de su trabajo para que lo tengan. Ese trabajo es individual, ¿eh? Algunos pues ya van a ser por equipo, pero pues también, por el momento sí me interesa que lo puedan. Fecha de entrega, 7 de mayo. 20. Ok. Hoy es viernes. No, Patricio, tiene que ser por la tarde porque tenemos clase el lunes y tenemos que platicarlo el lunes, Patricio. Está para las 11 de la noche, Patricio. Ya no tienen otra clase hoy, ¿no? Sí, tenemos la siguiente clase a las... Le oye. Digo, expresión oral y escrita. No, sí, es imposible. Sí, ¿es la materia tienen? No. A ver, no veo su horario. Español. Bueno, ya me hicieron bolas, con sus... Es expresión oral y escrita ahorita. ¿De veras? No. Sí, expresión oral y escrita 2. Ok, bueno. Ya, bueno, ya está puesto entonces para mañana, ¿eh? Ya lo máximo para que lo podamos platicar. La siguiente clase, pues sí me interesa que más o menos tratemos de platicarla e identificar cuáles a lo mejor fueron los elementos que nos llamaron la atención. Y sobre todo también comenzar a planificar cómo sería esta cuestión de esta organización que vamos a comenzar a implementar. Entonces ya es importante también comenzar a platicarlo para que vayamos, bueno, no vayamos en tiempo, y no nos agarren las prisas, sobre todo en la cuestión de sus equipos, ¿no? Entonces ya saben perfectamente cómo trabajan y quiénes están. Ok, ya tengo el primer equipo y es Patricio Morales Garcés, líder Kevin. Excelente. Ok, ahora ya lo tengo en la lista. ¿Quién más tienes otro equipo? Lo voy pasando a trabajar. Okay. Bueno, en teoría se supone que la tarea esta la tenían que hacer ahorita. Ya les di chance para hacerlo. Bueno,
Me extendí la cuestión a lo mejor. ¿En equipo? No, ya se las dejé para que lo pueda entregar mañana. ¿Ok? Para hacerlo. Ahorita me interesa la cuestión de su equipo para ver más o menos cómo va a ser la cuestión también de su organización. ¿Ok? A ver, ¿quién más tiene otro equipo?